Y ahora escucha. Abrí los ojos esta mañana y vi una nota sobre la almohada. Un papel doblado con su nombre, Beatriz, escrito en tinta azul, como si fuera apenas un apunte casual. Decía, he vuelto. Conversemos. Pero no esperes disculpas. Y eso fue todo. Ni un saludo, ni un buenos días, ni una sola palabra amable. Algo se encogió dentro de mí, llevaba 5 años sin verla, aunque seguíamos casados ante la ley. 5 años desde que salió de este mismo dormitorio, con nuestros problemas a cuestas, para no regresar más, hasta hoy. Para que conste ante quien sea que escuche este testimonio, mi nombre es Antonio Delgado. 47 años, nacido en la frontera con México, residente en Houston, mecánico de profesión, al menos hasta hace poco, hombre que, pese a todo, nunca dejó de creer que la familia era sagrada. Sé que suena irónico contar mi historia así, casi como un informe judicial. Pero después de tanto, esto es lo único que me queda, mi versión de lo que sucedió. La mañana en que encontré la nota fue distinta a todas. Me levanté, me duché rápido y salí, porque ella no estaba. Dejé el papel sobre la mesa de la cocina, y mientras preparaba mi café, una punzada de nervios se instaló en mi pecho. Sabía que algo grande se avecinaba, en el fondo, la llegada de Beatriz no podía ser inocente. Con una llamada habría bastado si necesitaba algo formal, un trámite. Pero apareció en mi casa y me dejó esa nota, haciéndome sentir como un inquilino que ignora quién paga la renta. Recibí su llamada al mediodía, una llamada seca, casi fría. Te veo en la noche. Tienes mi número. Colgó. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Habían pasado 5 años sin una disculpa, sin un arrepentimiento. Y sin embargo, ese mismo día, por la tarde, me atreví a hacer lo impensable, pedí comida para 2. No sé por qué. Quizá parte de mí quería creer que aún existía alguna esperanza de diálogo. Ordené un par de platillos de un restaurante de comida casera que ella solía disfrutar, enchiladas, arroz, frijoles. Regresé a casa, coloqué todo en la mesa y esperé. El reloj colgado en la pared marcaba las 7, luego las 8, luego las 9. Comencé a pensar que se trataba de una broma. Salí unos minutos al patio trasero, el aire de Houston seguía siendo tan denso como entonces, cuando vivíamos juntos. Cuando volví a la mesa, ella seguía sin llegar. La cocina estaba en silencio. Solo las luces débiles y aquel tic-tac insoportable. De pronto, recordé la caja con un reloj de pulsera que me había llegado por correo unos días atrás. Era un obsequio que encargué en un arranque de nostalgia, un modelo de lujo, con una correa de cuero fina. Lo había mandado a grabar. Un capricho personal. Era un mensaje para mí mismo, tiempo perdido. No repetir. Lo tomé de la repisa. Al verlo bajo aquella luz tenue, algo dentro de mí dijo, no me gusta. Era demasiado elegante para el momento que estaba viviendo. O quizá era el significado de la frase, clavándose en mi mente, como un recordatorio de que yo ya había perdido demasiado. No quería que este reencuentro con Beatriz me robara más años de vida. Esperé un rato más, luego lo dejé sobre la mesa y me dirigí al sofá. Me venció el cansancio, y al abrir los ojos, era ya la medianoche. Ella no se presentó. Y por primera vez en todo el día, no me sentí sorprendido. Después de 5 años sin verla, algo me decía que así sería su regreso, una aparición difusa, un amago de cercanía y luego, el vacío. Aún así, encendí la luz de la sala y caminé hasta la estantería donde guardaba fotografías antiguas. Allí, en una esquina, tenía la foto de nuestra boda, empolvada. Junto a ella, una fotorrámpara digital que programé hace meses para pasar imágenes familiares. La encendí con un botón. Al instante, saltaron a la pantalla fotografías que me descolocaron por completo. Eran ella y otro hombre en poses demasiado íntimas, demasiado explícitas para ser simples amistades. Ni siquiera parecían fotos robadas, se veían complacidos ante la cámara. Él la acariciaba, ella sonreía con un placer evidente. Sus cuerpos desnudos, sin pudor, y en el fondo, se veía lo que parecía una habitación de hotel, una colcha roja y cortinas pesadas. Aquel hombre, que se veía ligeramente más joven que yo, la tenía abrazada por la cintura. Y entonces lo supe, si Beatriz había regresado, no era para pedirme perdón.
Ni siquiera para pedirme nada. Volvía, quizá, por una razón que me era desconocida, pero yo ya tenía la certeza de que no estaba sola. Sentí un golpe en el pecho. Era como si toda la sangre me hirviera bajo la piel. Me sudaban las manos mientras mantenía la fotorrámpara encendida. No sé cuánto tiempo pasé en ese trance, contemplando su traición grabada en esos píxeles. No sé cuándo esas fotos se colaron en mi dispositivo, solo que habían estado ahí, ocultas, hasta aquel instante. Una parte de mí quiso tirarlo al suelo y romperlo, pero me contuve. Sentí una furia tan intensa que, por un segundo, me faltó aire. Así que, en lugar de estallar, lo apagué y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que ella vendría tarde o temprano, y yo necesitaba la cabeza fría. Subí las escaleras y, al llegar al dormitorio, un estremecimiento me recorrió la espalda. Ella estaba ahí, sentada en la cama con un albornoz viejo que alguna vez fue mío, mirando hacia la puerta sin hablar. Solo tenía el cabello suelto y los pies descalzos. Su sola presencia era un choque de recuerdos, 5 años reducidos a un instante. Recordé que antes me fascinaba su aroma al salir de la ducha. Pero ahora, en esa penumbra, solo sentí distancia. No sentí nada más que un hueco en el pecho. Igual que si tuviera ante mí a una extraña. Llegaste tarde, dije con la voz ronca. Ella me observó, seca. No podía llegar antes. Tenía algo que hacer. Lo noté. Tragué saliva con rabia, sosteniéndome en el quicio de la puerta. Quise exigirle explicaciones, pero las palabras se me estancaron. Pensé en las fotos, en esa piel que alguna vez creí que me pertenecía. Ahora mañoseada por otro. Me estremecí. Te ves agotado, susurró. Asentí, sin moverme del marco. Allí sentí la rabia combatiendo con una tristeza punzante. De pronto recordé mi hijo, aunque él ahora vivía con mis suegros mientras yo resolvía mis asuntos. Ella y yo no habíamos sabido organizarnos. Una familia rota. Al pensar en el niño, me surgió un temor. ¿Qué diría él si supiera lo que su madre hacía? ¿Dormiste aquí?, pregunté, sin saber por qué. En realidad, la respuesta era evidente. No estaba cansada. Vine hace apenas un rato. Podría quedarme, ¿no? La frialdad de su voz cortaba más que cualquier insulto. No noté en ella vergüenza, ni un atisbo de arrepentimiento. Haz lo que quieras. Siempre lo has hecho. Me giré para marcharme. Pensé que sería mejor evitar un escándalo nocturno. Pero ella habló, y su tono adquirió un filo hiriente. He pasado un tiempo con personas que saben valorarme. Mi cuerpo se tensó. No podía creer su desfachatez. Sin embargo, logré mantener la compostura. Guardé silencio, agarré mi bolsa de herramientas, aún no sé por qué, quizá por inercia, y bajé. Tenía la respiración agitada, la rabia en el límite de la explosión. Pero no le di el gusto de verme gritar. Me dirigí al garaje. Allí, el olor a aceite, metal y gasolina me resultó más reconfortante que cualquier abrazo. Pasé el resto de la noche revisando algunos repuestos, haciéndome el fuerte, esperando que el amanecer trajera una pizca de claridad. Asterisco asterisco asterisco. A la mañana siguiente, ella se movía por la casa como si fuera su territorio de siempre. Se permitió criticar la pintura de las paredes, el polvo en los muebles, la forma en que yo había descuidado la cocina. Como si no se hubiera ido sin una sola explicación. En un momento, entré a la cocina y la encontré revisando mi refrigerador. No hay nada decente, comentó con desdén. Tragué veneno. Le di la espalda y con la voz más neutral que pude, le dije. Si no te gusta, puedes marcharte. No empieces. Vine para quedarme un tiempo. ¿Por qué?, pregunté, volviéndome hacia ella con el ceño fruncido. Porque sí. Me miró, con un brillo impenetrable. Además, necesito firmar unos papeles y arreglar cosas de nuestro hijo. Tiene una junta en la escuela y quiero que estés. ¿Desde cuándo te preocupa si estoy? Oh, vamos. No lo hagas más complicado. Me sentí en un juego perverso. No comprendía qué buscaba. ¿Quería restregarme su libertad?
¿Quería reactivar un matrimonio fantasma? Por algún motivo, pensé en mi trabajo, llevaba años ganando apenas lo necesario, sintiéndome atado a un taller mecánico donde apenas me valoraban. Recordé su reproche anterior. Recordé aquella frase que solía repetirme a diario cuando las cosas iban mal: eres un bueno para nada, te conformas con migajas. Su insulto retumbaba en mis oídos, mezclándose con la imagen de las fotos de ella con su amante. Ese mismo día, pocas horas después, se desató la tormenta. Fue en la cocina. Ella se dedicó a lanzar reproches, como quien tira cuchillos. Me dijo que yo era un estancado, que vivía como un saco de papas. Que no demostraba ambición, que no me movía de mi zona de confort. Yo apenas la escuchaba, con la mandíbula rígida, sosteniendo una taza de café tibio. Hasta que, de pronto, su voz subió de tono. «Tú no sirves para nada». «¿Nada?» El eco de esas palabras me perforó por dentro. Me dolió más de lo que habría querido admitir. Mi reacción fue quedarme quieto, contener mi rabia, y tan solo susurré: «Gracias». Luego dejé la taza en el fregadero y me marché al garaje. Allí oí cómo ella seguía gritando. Creo que la oí romper un plato. El aire se me envenenó de impotencia y dolor. Aún así, no volví a la cocina. Solo me quedé sentado en el auto viejo que estoy intentando restaurar. Cerré los ojos y apreté los puños contra el volante. Un torbellino de ideas me atravesó la mente. ¿De verdad valía la pena mantener algo así? Ese maldito taller mecánico, mi vida, todo me parecía inútil. A la mañana siguiente, tomé una decisión radical: renuncié a mi trabajo. Fui al taller, entregué mi uniforme y las llaves. No di explicaciones. Solo dije que no seguiría. El encargado me miró perplejo, porque llevaba años ahí, y no tenía quejas sobre mí. Pero lo hice. Si yo no servía, como ella afirmaba, al menos quería empezar por soltar lo poco que me retenía. No le conté nada a Beatriz. Regresé a casa como si hubiera ido a trabajar, pero mi semblante era otro. Una mezcla de liberación y vértigo. Al abrir la puerta, me di cuenta de que mi estómago estaba revuelto. Me miré en el espejo de la sala, intentando reconocerme. Buscaba en mi reflejo a ese hombre que, años atrás, se casó lleno de sueños y promesas. Pero solo vi a un tipo cansado, con arrugas nuevas, las canas asomando en mis sienes. El infierno continuó con la junta de padres en la escuela de mi hijo. Ese mismo día recibí una notificación para asistir en la tarde. Pensé que Beatriz y yo iríamos juntos, pero no fue así. Al llegar al salón de la maestra, la vi ya instalada en una de las sillas, cruzada de piernas, sonriendo a medias. La docente, una mujer joven que recién conocía, habló de temas de calificaciones y comportamiento. Pero en un punto, me vio con un gesto de compasión y pronunció una frase que se me quedó clavada. ¿No lo sabía usted? Yo la miré sin entender. Beatriz soltó un suspiro y desvió la mirada. La maestra se sintió incómoda. Perdón, no debí decirlo así. ¿Decir qué? Repliqué, controlando un temblor en mi voz. La maestra tragó saliva, sin querer revelar más. Beatriz se levantó, dio por terminada la reunión de un tirón y me lanzó una mirada que interpreté como un «cállate». No preguntes. La seguí afuera, y la agarré del brazo, con rabia en los ojos. ¿De qué se trata esto? Nada, contestó secamente. Asuntos míos. ¿Tuyos? ¿Y nuestro hijo? Ni siquiera tienes trabajo ahora. ¿Qué te importa? Su voz era venenosa. Hubo un segundo de silencio, la gente pasaba a nuestro alrededor, sin prestarnos atención. Mi cabeza daba vueltas. Sentía que mi dignidad se deshacía. No me hables así. Todavía soy el padre de ese muchacho. Beatriz soltó una risa sarcástica y se alejó sin responder. Me quedé ahí, inmóvil, como si me hubiesen abofeteado. La maestra salió del aula y me miró con lástima, pero no dijo nada. Me fui sin saber qué pasaba realmente. Lo único que entendía era que mi esposa me ocultaba algo turbio. Y, por la tensión que percibí, estaba ligado a su amante.
Tal vez se trataba de cómo se gastaba el dinero, o si mi hijo se daba cuenta de ciertas situaciones en casa de su madre, o si el amante de Beatriz tenía acceso a la vida escolar del chico. Ese día todo se enrareció, y supe que lo peor estaba por venir. Regresé a casa. Ella no se presentó hasta horas más tarde. Cuando entró, ni siquiera me miró. Subió las escaleras y se encerró en la habitación. Sentí en mis huesos que aquello era la punta del iceberg. Estaba harto de su frialdad, de sus medias verdades. Entonces me vino a la mente la fotorrámpara digital con aquellas imágenes explícitas de ella y ese hombre. La saqué de mi chaqueta y la contemplé un buen rato. Encendí el dispositivo y recorrí las fotos con el dedo. Sentía una rabia sorda, contenida. Fue como si, en mi mente, se empezaran a gestar ideas de revancha. Hasta ese momento, siempre había sido un tipo callado, que prefería la armonía a la confrontación. Pero la humillación, la traición repetida, la arrogancia de Beatriz, todo colmó un vaso que yo creía infinito. Y en ese instante, me vino un plan un tanto enfermizo: grabarla. Mostrar su realidad. Explicar mi dolor al mundo, a modo de testimonio. No estaba seguro de cómo, pero sentía que necesitaba exponer su hipocresía. Mostrar que aquella mujer, que se presentaba como madre ejemplar ante la maestra y los vecinos, era en realidad la misma que me había menospreciado y había destrozado nuestro matrimonio. No era un cineasta, ni un experto en redes. Pero tenía un teléfono con buena cámara y un viejo programa de edición en mi computadora. Esa misma noche, cuando la escuché en la habitación hablar por teléfono, deduje que con su amante, me senté en la sala, puse el móvil a grabar, y a manera de confesión, empecé a contar mi historia. Hablé de nuestros inicios, de cómo nos enamoramos siendo muy jóvenes, de cómo soñamos con formar una familia unida. Ella era divertida, sociable, carismática, decía, mirando a la cámara. Yo me dediqué a trabajar duro para que nada le faltara. Cada palabra que salía de mi boca me quemaba por dentro, pero a la vez me liberaba. Expliqué cómo se fue alejando, cómo me decía que yo no servía para nada, cómo me presionaba para ganar más dinero, como un día simplemente se largó, dejándome con la duda de si volvería. Y ahora, su retorno traía consigo la confirmación de que había compartido su cuerpo y su vida con otro hombre. Mostré la fotorrámpara a la cámara, pausando en sus imágenes más reveladoras. Sentía que la mano me temblaba, pero seguí. En esas grabaciones, no hubo guión. Solo un hombre herido mostrando la realidad cruda. No tardé en dar un paso más, empecé a espiarla discretamente. Ocultaba el móvil en la sala cuando ella bajaba, o lo dejaba en la cocina cuando discutía conmigo. Registraba sus llamadas llenas de desprecio. Su tono autoritario. Sus ataques pasivo-agresivos. Cada gesto suyo que escupía desdén, yo lo capturaba. Era como una nueva obsesión. Pasaron varios días así, y yo me sumergí en un frenesí extraño, revisaba el material, lo editaba, y aunque apenas sabía manejar el programa, aprendí rápido a añadir subtítulos, uniendo fragmentos de su voz con imágenes de las fotos eróticas. Me sentía culpable a ratos, era como si me convirtiera en un testigo de mi propia destrucción. Pero el odio y la decepción me impulsaban. Beatriz apenas notaba mi actividad, ella iba y venía, atendía a su amante por teléfono, y se dedicaba a pulir su propia apariencia. La confrontación llegó al extremo un viernes por la noche. Yo estaba revisando la edición del vídeo principal, en él se veían escenas de ella riéndose, insultándome, y algunas capturas de sus fotos desnuda con ese tipo. De fondo, mi voz explicando la historia de nuestro matrimonio roto. Sentí que la mano me sudaba al pensar en la repercusión. Quería publicarlo, exponerlo en internet, que todo el mundo viera quién era ella en realidad. Sí, sonaba ruin, un acto desesperado. Pero si la vida me había golpeado, yo ya no veía por qué protegerla. De pronto, la oí gritar mi nombre desde la escalera. Tenía su teléfono en la mano y la rabia en el rostro. ¿Qué es esto? ¿Por qué le has dicho a mi amante que lo ibas a exponer? ¿Estás loco? Me quedé helado. Por la expresión de su rostro, ella sabía que yo estaba tramando algo. Tal vez revisó mi computadora o notó alguna conversación mía por mensaje. Tú decidiste regresar a mi casa, respondí con voz tensa. Se acabó quedarme callado mientras me pisoteas. Ella avanzó hasta mí, con ojos chispeantes de furia. No se te ocurra.
Destruye ese material. No tienes derecho a divulgar mi vida. ¿Tu vida? ¿Y mi vida qué? Ladré, sintiendo un temblor en el pecho. ¿Tampoco tenía derecho a saber que me engañabas? Ella se acercó con brusquedad, intentando arrebatarme el teléfono. La agarré de las muñecas con cuidado, pero firme, apartándola. Estuvimos forcejeando un instante. Sentí su respiración acelerada, su perfume mezclado con el odio. Nuestra cercanía era casi insoportable, reconocí en sus ojos un destello de ira y, tal vez, de miedo. Nos quedamos así, respirando en silencio, hasta que me di cuenta de que la estaba apretando más de la cuenta. La solté, retrocediendo un paso. Si publicas eso, te destruyo, susurró con un veneno indescriptible. ¿Más de lo que ya estoy? Repliqué, con una media sonrisa desesperada. Ella no dijo nada. Bajó la mirada y se marchó escaleras arriba. Un portazo retumbó. Aquella noche, dormí en el sofá, con el teléfono en la mano. Abrí el archivo de vídeo y lo miré entero, casi 2 horas de escenas y relatos. Por momentos, me vi ridículo, un hombre resentido que busca venganza en la red. Pero la rabia me volvía a dominar. Repetí en mi cabeza, ella me humilló. Le di lo mejor de mí. Esto es lo único que me queda. Asterisco asterisco asterisco. Unas semanas después, quedé formalmente sin empleo. Mi liquidación fue pequeña. Con ese dinero, pensé en largarme, alquilar un lugar en otro estado, comenzar de cero. Pero mi hijo estaba aquí, en la ciudad, y no podía abandonarlo. Ya le debía demasiado. Lo veía esporádicamente, lo llevaba a comer hamburguesas a un local barato, y él me preguntaba, ¿por qué mamá y tú discuten tanto? Nunca supe cómo responder. Entretanto, la rutina en casa se volvió insoportable. Beatriz entraba y salía, haciéndome sentir un estorbo. Algunas veces, cuando se sentía magnánima, me tiraba un billete de $20 para que comprara algo de comida. Otras, simplemente se marchaba por la mañana y no volvía hasta la noche, sin avisar dónde andaba. Yo, encerrado en la sala con mi computadora, revisaba una y otra vez las grabaciones. Sumé nuevos testimonios, me grabé a mí mismo hablando con mi mejor amigo, donde confesaba que me dolía verla volver sin un atisbo de arrepentimiento. Una noche, me animé a subir un primer capítulo de la serie a un canal de vídeo que creé con un seudónimo. No mostré el rostro de Beatriz completo, solo su silueta, su voz y algunas escenas borrosas de su desnudez con el amante. Mi propia voz en off contaba cómo su crueldad había destruido nuestro matrimonio. En menos de un día, recibió comentarios de desconocidos que aplaudían mi valentía o me aconsejaban olvidarla. Otros me criticaban por exponer mi intimidad. Pero ya no había vuelta atrás. Sentí un extraño alivio, como si por fin alguien escuchara mi sufrimiento. Beatriz no tardó en enterarse. Ignoro cómo, tal vez alguien le informó, o ella misma buscaba su nombre en redes. Me confrontó de nuevo, esta vez más violenta. Se abalanzó contra mi computadora, insultándome a gritos. Tomé el aparato antes de que lo estrellara en el suelo. Forcejeamos de nuevo. Ella gritó. Te demandaré. Te meteré a la cárcel si subes algo más. Ya no me importa nada, respondí, sintiendo un hormigueo de adrenalina. ¿Quieres guerra? La tendrás. La cólera nos consumía, hasta que un estrépito en la puerta interrumpió la escena, nuestro hijo. Había llegado sin aviso. Se quedó viéndonos, en silencio. Nunca lo había visto con esa expresión. Asustado, confundido, y al mismo tiempo, decepcionado de ambos. Noté cómo su mirada oscilaba entre su madre y yo, reconociendo que algo muy oscuro se había instalado entre los dos. Quise acercarme, decirle algo, pero él retrocedió y salió corriendo, como si fuéramos dos monstruos peleando por un botín. Fue ahí cuando me di cuenta, en el fondo, a quien más dañábamos era a nuestro hijo. Esa noche me derrumbé. Pensé en él, en lo que había visto, en lo que oiría en la escuela. Porque tarde o temprano, la humillación se sabría, los vecinos hablarían. Y no podía retirarme ahora como un cobarde. Pensé incluso en llegar a un acuerdo con ella, dejar de exponerla, pero el rencor me carcomía. El desenlace se precipitó con la aparición del amante, un tipo llamado Ricardo.
Lo supe por un mensaje de voz que Beatriz dejó abierto en el altavoz del celular mientras se cambiaba en el dormitorio. Él la presionaba para que se largara conmigo o arreglara la situación cuanto antes. No quiero problemas, Bea. O terminas con él, o me haces quedar como un estúpido, decía la grabación. Al escucharlo, me hervía la sangre. Ese sujeto me había robado todo, y aún así, exigía su lugar. Decidí que había llegado la hora de mi venganza final, un capítulo de vídeo donde mostraría su rostro con claridad, con pruebas contundentes. Esa misma tarde, a escondidas, grabé un último testimonio. Con voz controlada, dije a la cámara. He callado demasiados años. Ella regresó, me humilló, pisoteó mi dignidad. Se llevó mi paz. Hoy expongo quién es de verdad. Cada mentira, cada insulto, cada foto que muestra su traición. Y si esto destruye algo, será la farsa que me impuso. Lo subí, esta vez sin filtros. Usé su nombre real, intercalé fotografías, algunos audios de sus insultos y parte de esa breve escena donde se le veía semidesnuda con su amante. Un hilo de miedo me recorría el cuerpo, como si estuviera a punto de saltar al abismo. Pero ya estaba hecho. Al día siguiente, Beatriz irrumpió en la sala, con su teléfono en mano, llorando de rabia. Sí, lloraba, pero no por arrepentimiento, sino porque su reputación podía venirse abajo. Me gritó que yo era un miserable, que me había comportado como un enfermo vengativo. Lanzó amenazas de demandas, de denuncias por difamación. Yo solo la escuché en silencio, con el corazón palpitante. Había cruzado la línea. Te odio, me dijo, con las lágrimas resbalándole por las mejillas. Lo que hiciste no tiene nombre. ¿Lo que tú hiciste conmigo sí lo tiene? Repliqué, casi susurrando. Ella se llevó las manos al rostro, intentando calmarse, y luego me lanzó una mirada asesina. Espero que estés satisfecho. ¿Qué? Sentía que un abismo se abría a mis pies. ¿Estabas satisfecho? No, la verdad era que no sentía paz, ni nada que se le pareciera. Solo rabia y un gran vacío, como si me hubieran arrancado el corazón. Pero ya no podía retroceder. Ella salió de la casa dando un portazo. Nunca la había visto tan furiosa y humillada. Y yo, por más que hubiese prometido disfrutar mi venganza, me sentí frío, como si mi alma se hubiera congelado. Fue cuando comprendí que el odio también es un peso insoportable. Siendo sincero, me quedé un buen rato sentado en la mesa de la cocina, sintiendo los restos de ese triunfo amargo. Horas más tarde, recibí un mensaje de mi hijo, diciéndome que la maestra lo había citado de nuevo. Él quería que yo fuese, pero estaba avergonzado. No entendía por qué su madre y yo nos habíamos destruido de manera tan pública. Quise consolarlo con palabras suaves, pero no encontré las adecuadas. Para colmo, al día siguiente, me informé de que alguien había empezado a difundir mi vídeo entre conocidos y vecinos. Me presenté a la reunión en la escuela con la cabeza agachada. La maestra me miró con esa compasión que me resultaba humillante. Me dijo que mi hijo estaba afectado por nuestra situación, que sus calificaciones habían bajado. Yo solo pude disculparme. Beatriz no apareció. Supuse que estaba lidiando con su propio infierno. Esa noche, en un arrebato, decidí borrar el vídeo de la red. Me sentía culpable por mi hijo, por haber involucrado todo de manera tan sucia. Pero el daño ya estaba hecho, copias del archivo circulaban. Y yo me quedé con mi conciencia sucia, con la certeza de que, aunque ella me había lastimado, lo que hice tampoco estaba bien. 2 días después, al regresar a casa, encontré una maleta al lado de la puerta. Sin nota esta vez. Pensé que era la de Beatriz, que se marchaba definitivamente, pero al acercarme, vi que era la mía. Abrí la puerta y la encontré parada en medio de la sala, con los brazos cruzados. Vete, dijo con voz quebrada. Llévate lo que quieras, pero de esta casa ya no puedes seguir. ¿Casa? Pregunté, con un nudo en la garganta. Esta casa la compré yo con mi esfuerzo. Está a mi nombre también, ¿recuerdas? Repuso, alzando la barbilla. Mientras lo resolvemos legalmente, quiero que te marches. Es irónico, después de haber desaparecido 5 años, había conseguido arrebatarme hasta la última pizca de estabilidad. No tenía fuerzas para discutir.
simplemente me quedé paralizado unos segundos, asimilando esa orden. En su mirada ya no había furia, sino un desprecio helado. Pensé en protestar, en pelear por mis derechos. Pero algo en mi interior me dijo que no tenía caso. Al final, yo también deseaba huir. Tomé la maleta, subí y recogí unas cuantas cosas. Dejé todo lo que ella siempre valoró, sus adornos, sus muebles, su juego de vajilla caro. Incluso el reloj con la inscripción «Tiempo perdido». No repetir, lo dejé sobre la mesita de noche. Como si fuera una especie de respuesta irónica a lo que ella me obligaba a vivir ahora. Antes de marcharme, la vi de reojo, y no me habló. Observaba un punto fijo en la pared. Cerré la puerta despacio y bajé al auto. Aquel momento fue muy extraño. Una parte de mí se sintió liberada, pero otra se desgarraba pensando en el hijo que quedaba en medio de todo. Arranqué el motor y conducí sin rumbo. Deambulé varias horas. Mi mente se iba llenando de escenas del pasado, nuestro primer beso, el día de la boda, la risa de ella cuando comíamos tacos. Todo se mezclaba con el sabor amargo de su traición y mi venganza. Los días siguientes me fui a un motel barato. Con el poco dinero que me quedó, pagué algunas noches. Por las mañanas, visitaba diferentes talleres buscando empleo, y por las tardes, me quedaba pensando en mi vida. Me resultaba paradójico que, tras exponer su infidelidad, mi propio prestigio terminara también arruinado. Al final, en todo conflicto, siempre hay dos perdedores. Pero un atardecer, sentado en ese viejo cuarto con la luz filtrada por cortinas desgastadas, tuve un momento de lucidez. Me di cuenta de que tenía que hacer algo definitivo para mi futuro, dejarla atrás. Ni siquiera me quedaban ganas de verla pagar por sus pecados, el rencor me había desgastado demasiado. Ya no deseaba continuar con la furia, ni prolongar la guerra. Quise un último golpe de efecto que me devolviera un poco de paz, contar mi historia completa, pero esta vez, de un modo más real, sin morbo, sin saña. Fue así que encendí la cámara nuevamente y grabé lo que sería mi episodio final. Me presenté otra vez, con nombre y apellido. Conté la historia de principio a fin, confesando incluso mis errores, mis inseguridades, mi falta de ambición, mis miedos. Admití que la amé con devoción, que nunca supe retenerla, que perdí la oportunidad de dialogar. Y sobre todo, acepté que mi venganza no me dejó nada bueno. Terminé diciendo: ella seguirá su camino. Yo, el mío. Tal vez me equivoqué en mostrar estas cosas, pero no soportaba morir en silencio. No juzguen lo que no entienden. Lo subí a la red y apagué el teléfono. Salí del motel con mi maleta. Manejé hasta un parque tranquilo, donde me senté a respirar aire fresco. Una brisa suave me envolvió, y sentí que, por primera vez en años, mi pecho se aflojaba un poco. Sabía que enfrentaría consecuencias legales o críticas, pero en ese instante, solo me importó recuperar mi dignidad. No sé exactamente cómo terminará todo esto. Hoy, mientras narro esta historia, no estoy en la casa que compramos juntos, tampoco tengo un trabajo fijo ni un matrimonio al cual aferrarme. Pero me queda la convicción de que hice lo que sentí necesario en medio de mi desesperación. Puede que ni siquiera fuera lo mejor, pero ya no me miento. Lo que sí lamento es el daño que mi hijo se lleva. Esa herida tardará en cerrar, y tendré que ganarme su confianza. Seguramente, dentro de unos días, firmaremos papeles de divorcio. Ella vivirá con su amante, si así lo decide, y yo tendré que buscar un rincón nuevo para rehacer mi vida. Pensar que hace un mes me avergonzaba renunciar a mi taller, y ahora he perdido todo lo demás. Quizá resulte hasta liberador, quién sabe. Aún conservo el recuerdo de aquel reloj de pulsera que mandé grabar. Tiempo perdido. No repetir. No sé si ella lo tiró a la basura o lo guardó. Pero quiero pensar que, pase lo que pase, no cometeré de nuevo el error de aferrarme a alguien que me desprecie. Ni de quedarme en silencio mientras me carcome la amargura. He llegado hasta aquí, agotado, pero con una extraña calma. Puede que el rencor se enfríe y me deje en paz. A fin de cuentas, el frío también es una forma de sentir, un modo de protegernos de lo que duele demasiado. Y si te lo cuento así, con este detalle y esta crudeza, no es para que me compadezcas. Es para que sepas cómo un hombre sencillo se hunde y luego se levanta como puede, en un país donde todo parece girar a costa de tu dignidad.
Mi intención no es lucir como héroe ni como víctima. Solo quiero que, cuando alguien escuche estas palabras, entienda que hay traiciones tan profundas que transforman la vida entera. Y si me preguntas si me arrepiento de algo, diré que me arrepiento de casi todo, menos de haber puesto un alto a tiempo. Era eso o perderme en mi propia oscuridad. Me llamo Antonio Delgado. Y esta ha sido la historia de cómo mi familia, mi mujer y mi esperanza se convirtieron en humo. Pero también es el principio de una nueva historia, la mía, en la que cargo con mis culpas y mis decisiones. Vaya forma de empezar de cero, ¿no crees? Ahora estoy de pie, frente a la cámara, con la maleta en la mano. Fuera de campo, pasa un aire tibio, típico de Houston al atardecer. Miro al lente y cierro con una sola frase: he sobrevivido. Y aunque a veces duela aceptarlo, sobrevivir ya es un logro.